Esta capital es una ciudad que cuenta con un centro ferroviario histórico. Durante muchos años se armaron locomotoras e inclusive hoy en día tiene uno de los talleres de reparación y reconstrucción más importantes en el país. Echémosle un vistazo al movimiento ferroviario y al museo que guarda los recuerdos de una ciudad con gran riqueza histórica, San Luis Potosí. La antigua estación de San Luis Potosí hoy alberga el Museo del Ferrocarril Jesús García Corona, que no podíamos dejar pasar por alto, para recibirnos, exhibida sobre un pedestal, la preciosa máquina Nacionales de México 1182. Se trata de una locomotora clase 280 o también llamadas Consolidation, una de las locomotoras más prolíficas en la primera mitad del siglo XX, y como muestra de ello, hay muchas máquinas similares, preservadas en distintos puntos del país, como lo es la 1150 del Museo de Puebla o el Orgullo de mi Rancho, la 1140 en Torreón. Les voy a ser muy sincero, nos llenó de gusto y emoción el hecho de verla tan bien cuidada, retocada hasta el más mínimo detalle, y es indescriptible el orgullo y nostalgia al mirar sus banderas mexicanas y su logotipo de Nacionales de México. En la parte posterior se encuentran los andenes que servían para abordar los distintos trenes. Sin embargo, esta parte era inaccesible ya que el museo se encontraba cerrado. Pero hablando se entiende la gente, y afortunadamente nos dieron permiso para ingresar a la parte de los andenes. Lo primero que llama la atención es esta pequeña locomotora. Se trata de una máquina EMD modelo GA8. Originalmente contaba con trucks para vía angosta. A diferencia de las diésel eléctricas convencionales, la GA8 tenía los motores de tracción conectados mecánicamente a un diferencial en cada truck, por lo que no eran muy veloces. Fue fabricada en 1960 y adquirida por el ferrocarril Coahuila y Zacatecas e identificada con el número 800. En este ferrocarril, las máquinas tenían un sobrenombre. A esta la llamaban Constitución. Posteriormente, el Coahuila y Zacatecas desapareció, y esta máquina prestó servicio en Ferrocarriles Unidos del Sureste, con el número 81, hasta que en los 80 se trajo a los talleres de San Luis, en donde fue ensanchada a vía estándar y renumerada a Nacionales de México 5419. Aquí se utilizó solo para mover locomotoras y carros dentro de los talleres, y aunque el museo la repintó en un esquema de pintura de Nacionales de México, en realidad nunca fue así. Cuando funcionó para tal empresa, solo tenía una pintura rojiza con la leyenda Servicio de Patio. Aún existen algunas locomotoras de este modelo trabajando en países como El Salvador y Argentina. Detrás de la locomotora se encuentra un coche pagador. Recibió este nombre ya que en él se transportaba dinero para pagarle su salario a los trabajadores del ferrocarril que se encontraran trabajando en vía o bien lejos de alguna población o estación. Estos coches, que se utilizaron hasta finales de los 80, eran custodiados en un principio por soldados del ejército mexicano y posteriormente por personal armado de Nacionales de México.
En el andén número 4 nos encontramos con dos coches de pasajeros de primera clase. El primero ya no cuenta con número ni especificaciones a la vista, aunque podemos encontrar su número de identificación en el truck. Fue donado por el Museo Papalote y se trata de un coche fabricado por la empresa mexicana Concarril, hoy Bombardier, y fue repintado dentro del museo ya que contaba con una pintura tipo mural, aunque ciertamente el esquema es algo ficticio. Enseguida se encuentra un coche de segunda clase con el logotipo de Ferrocarriles Nacionales de México en color rojo. La parte interior también cuenta con una exhibición interesante, pero al estar cerrado no podíamos ingresar a muchas de las exposiciones, además de que se hacía tarde y era hora de ir a la vía. Esperábamos un movimiento con la Empress 2816, cuando pasó un tren misceláneo, con una BNCF-9 al frente y un par de AC 4400 CWM de Canadian Pacific. Un tren que solo pudimos ver a lo lejos, con un consist de máquinas muy variado y algo interesante, una GP38 al final. Contemplemos ahora el complejo ferroviario de San Luis, lo que alguna vez fueron los talleres sistemales de Ferrocarriles Nacionales y posteriormente MK Rail y MPI de México. De aquí nacieron locomotoras de la serie 13000 y de la serie 14000, algunas de ellas aún trabajan en Ferromex. En la parte izquierda podemos observar los talleres de reconstrucción, en donde podemos ver una SD-40 de Canadian Pacific, mientras que del lado derecho la legendaria Casa Redonda y una locomotora singular, una mini máquina fabricada a partir de un truck Bloomberg de EMD que utiliza baterías como fuente de alimentación. No tiene mucha potencia, pero tiene la fuerza necesaria para mover una máquina. En el taller número 5 podemos ver más máquinas interesantes, un par de SD-40 pitufas, una GP38 sin motor generador. De esta se aprovechaba solo su tracción mientras que era alimentada con el motor de otra locomotora. Nos encontramos en el kilómetro 527 de la línea B. Aquí se ubica el puente llamado Santiago. En este punto vimos un interesante tren intermodal.
Justo a la salida de los talleres, un par de SW1504 y una Canadian Pacific realizaban movimientos. Tenía mucho sin escuchar estos motores de 12 cilindros. Pero van a desacoplar. Al igual que en Saltillo, en San Luis también pudimos apreciar un par de SD40 azules, de esas exitosas máquinas que inundaban las vías de todo México hasta principios de los 2000 y que hoy ya solo podemos ver en algunos patios.
Sin saber qué hora era, nos fuimos a otro puente. Resulta que era la 1 de la mañana, pero nada nos impidió disfrutar del sonido y movimientos de este par de SW-1504. Y es así como nos despedimos de San Luis, después de una aventura llena de historia y conocimiento.